Han pasado 30 años desde 1988, 28 años de la creación del IFE y 18 del primer gobierno de alternancia. Hemos visto nacer y luego desvanecerse partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y otros esfuerzos colectivos que intentaron transformar la vida política del país, hacerla más democrática. En 2012, un grupo de jóvenes salimos a las calles a decirles, a gritarles, que no se podía más, que el regreso del PRI a Los Pinos significaba un retroceso en la frágil vida democrática e institucional de nuestro país. El 1 de enero de 1994 y el 1 de diciembre de 2012 son la línea continua del reclamo de toda una sociedad que le exige al régimen que escuche a los sin voz, que voltee por fin a ver a quienes debe de servir y que deje de servirse. Las consecuencias de la falta de representatividad y del cambio de régimen en nuestro país son claras. Hoy vivimos una abrumante crisis humanitaria que abarca todos los ámbitos de la vida. En Veracruz, un policía ejecutó a Nefertiti y a Grecia. Hoy desaparecieron a Javier, a Marco y a Daniel en Tonalá, Jalisco. Estas son las noticias con las que nos levantamos todos los días. Más del 50% de los mexicanos viven en situación de pobreza. Esa es la lacerante realidad que parece que no se puede cambiar, que día a día saca de la escuela a una niña para ponerla a trabajar en un empleo mal pagado y sin seguridad social. Es la realidad que convierte a un niño en sicario o en soldado para llevarle de comer algo a su familia y tener lo que el sistema le ha dicho que no puede tener. Desde distintas geografías, historias, edades, pensamientos políticos, nos reconocimos en medio de la barbarie. Nos abrazamos para caminar juntas y hacer frente a los dolores comunes. Decidimos dar un paso para hacer política, porque no queremos un régimen que excluya a la mayoría, porque no queremos que la competencia por el poder político en nuestro país sea entre varios que representan más de lo mismo y que por lo tanto no nos representan. Encontramos en Ahora la posibilidad de enfrentar las viejas formas de hacer política a partir de una iniciativa colectiva, en la que no estamos dispuestas a negociar nuestras ideas y en la que entendemos que nuestro quehacer político es meramente un medio y no un fin. Desde que empezamos a organizarnos, tuvimos claro que debíamos disputar el poder, pero también que era obligatorio denunciar públicamente las atrocidades que acompañan las campañas políticas. La desigualdad impera en las elecciones, tanto por la parcialidad de los órganos electorales como por una diversidad de obstáculos impuestos desde ese poder que se sirve a sí mismo, como la descarada injerencia de gobiernos locales y del federal que impiden la participación real de las personas. El régimen fallido nos ha dado muchos ejemplos de su manera opaca de beneficiar a unos cuantos. Pero ¿cuántos casos como el de OHL y el gobierno del Estado de México existen en el país? ¿Cuáles serán las verdaderas dimensiones del pacto de impunidad que permanecen ocultas? ¿Cómo confrontar al poder tan celoso de sus privilegios? Nosotras veíamos en Emilio Álvarez y Casa la posibilidad de una candidatura digna e independiente a la presidencia, pero la elección de Estado que se fraguó en el Estado de México nos hizo ver que no existían las condiciones para disputarla. La lucha por el poder dentro de los partidos y las falsas candidaturas independientes nos dieron avisos de la manera en que se pensaba fragmentar el voto y de cómo, una vez más, no habría posibilidad de tener condiciones equitativas en una elección. Nos mostraron a un presidente y a su partido dispuesto a todo por no perder el poder. Llamamos a un diálogo público con todas las fuerzas políticas del país, a excepción del PRI y sus aliados, para trabajar entre todos y todas por un piso mínimo para el futuro, para trabajar por las reformas que requiere el país en todos los temas urgentes que tantas veces han omitido nombrar. Estamos aquí, con la Coalición por México al frente, porque fueron quienes aceptaron tener un diálogo público y abierto para contestar una pregunta: ¿para qué queremos el poder? Hay quienes nos dijeron desde el primer día que no nos organizáramos, que no saliéramos a la calle, que no habláramos con quienes piensan distinto a nosotras, que no nos sentáramos aquí hoy a hablar con ustedes. Hay quienes piensan que somos unos ingenuos, que nos están usando para lavarse la cara. Hay quienes aseguran que sentarnos a hablar con ustedes
implica sumisión, porque en este país la forma de hacer política siempre ha sido así. Hay quienes piensan que estamos aquí para regatear curules, quienes nos han dicho que estar aquí significa traicionar nuestras historias. Hay quienes creen que deberíamos estar del lado de quien pide sumisión y no está dispuesto al diálogo. Pues desde nuestra identidad y nuestra autonomía, hemos venido aquí a construir acuerdos. Este momento de la historia necesita de la coincidencia y exige tomar los riesgos que representa intentar transformar el país. Estamos aquí para asumir nuestra responsabilidad histórica, porque como dijimos hace muchos meses en este mismo lugar, no estamos dispuestas a ver el incendio de nuestro país desde la butaca. Muchas gracias.